Restan algunas semanas para que termine el verano en el hemisferio sur. El calor y la sequía es una constante en los últimos años. Las aves saben bien que en el parque de caza encontrarán agua fresca y en algún momento del día muchas especies aparecen. En este verano, una joven planta de algarrobo blanco dio por primera vez frutos. El cedrón del monte está todo florecido. Las flores son de color blanco, muy perfumadas, dispuestas en racimos. Comenzamos con las visitas. Una torcasita picuí se encuentra tomando un baño de sol. Una tucura forrajea tranquilamente. Podría ser un buen bocado para un ave. También con flores, la orquídea patito, una especie nativa de Sudamérica. Esta temporada fue muy buena para los venteveos rayados. Pude observar muchos pichones, a diferencia de otros años. Es frecuente ver en el parque avispas cazadoras de arañas, en este caso la que se especializa en la captura de la araña lobo de vientre negro. Se la puede ver recorriendo en busca de su presa. Las paraliza usando veneno y luego las arrastra hasta su madriguera, en donde las almacena. No se alimenta de ellas, pero sí su descendencia. Deposita sus huevos sobre las arañas, que serán alimento de las larvas. Los adultos se alimentan principalmente de néctar y tienen una de las picaduras más dolorosas. En la piletita con agua, la pareja de calandria del parque. También llega una pareja de torcasitas. En la imagen podemos notar la frente y corona color ceniza del macho y la frente y corona más parduzca en la hembra de la derecha. Un pirincho toma agua tranquilo, mientras un joven venteveo, desconfiado, espera su turno. ¿Cómo saber que es un ejemplar joven? La comisura o boquera es un indicador de la edad de las aves. Se ve con bordes abultados formado por la piel engrosada en los costados del pico. A medida que los pichones crecen, lo van perdiendo y desaparece en los adultos, como vemos en esta comparación. Ahora comparemos el plumaje del vientre. Vemos el tenue amarillo del joven con respecto a la del adulto. El pirincho sigue en el bebedero, pero ahora una tijereta espera. No se anima a bajar para beber, deberá seguir aguardando. Un hornero, con su elegante andar, recorre todo el suelo del parque, buscando alimento. También tiene su pareja. Es el turno de los jóvenes en el bebedero. Junto con el venteveo, una torcaza juvenil. Podemos notar la tendencia a un color overo en el dorso del joven, si lo comparamos con el adulto que acaba de llegar. Una pareja de tordos músicos pasaron a tomar un baño. Están reacondicionando un viejo nido de hornero para su propio nido. El final del verano es el momento de la muda del plumaje para muchas aves, pero a este zorzal le pasó algo más. Cada vez más presentes en la zona, las cotorras. Llegan en grupitos a comer y calmar la sed. También se hace presente un surirí real. Una sedienta paloma picazuró. Un macho de picaflor verde observa todo.
Luego de las pocas lluvias de verano y ayudado con riego, nacen las azucenitas rojas. Si hablamos de flores, tenemos que referirnos a las abejas y su importante labor polinizadora. Al visitar las flores, obtienen el polen, que lo transportan sujeto a sus patas hasta llegar a la colmena. El picabuey, también llamado matadura, caballerizo o boyero amarillo, entre otros nombres. Es frecuente verlo en el suelo y cerca del ganado en el campo. Se alimenta de insectos que atrapa mientras camina. 2 especies de zorzales llegan al parque. El zorzal chalchalero, también llamado blanco mandioca. Los machos tienen el pico amarillo, mientras que oscuro es el pico de las hembras. La otra especie, que está siempre presente en parques y jardines en la ciudad, como también en áreas rurales, el zorzal colorado. Otra de las parejas del parque, el chingolo, también llamado cachilo, chincol, copetón y come maíz, entre otros nombres. No pierden la oportunidad de darse un baño. A pesar del calor, otro zorzal se expone para tomar sol. En una caja nido nidificaron una pareja joven de jilgueros. El macho tiene el plumaje de un juvenil de 1 año, similar al de la hembra. A partir del 2.º año de vida, mudan el plumaje para lucir el vistoso amarillo que la gente reconoce de la especie. Menos habitual que otras especies, los gorriones también realizan visitas, en este caso un ejemplar macho. Volvemos al suelo. El pasto corto es aprovechado por las cotorras. Una torcaza macho. Todo está tranquilo en el parque hasta que sobrevuela una rapaz. La presencia de pequeñas aves atrae la atención de depredadores. El gavilán mixto y el tahuató se hacen presente. Pasados los minutos, todo vuelve a la calma y la vida continúa en el parque de caza.